¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Rito Vargas y en esta ocasión quisiera platicarles acerca de algunas estrategias que nos pueden servir para enriquecer las actividades de lectura en el aula. En esta presentación vamos a seguir este orden en el que primero vamos a revisar algunos conceptos básicos relacionados con el tema. Después nos vamos a enfocar un poquito en algunos elementos relacionados con el proceso de la lectura en general. Posteriormente pasaremos a las estrategias sugeridas para enriquecer precisamente nuestras actividades de lectura y finalmente hablaremos de algunas conclusiones acerca del tema. Bien, entonces, en un primer momento quisiera detenerme y ofrecer algunas definiciones acerca del concepto de lectura, de acuerdo con algunos autores especialistas en el tema. Primero tenemos a Daniel Cassani, especialista en el tema y también en cuestiones de redacción, quien en su libro Enseñar lengua propone esta frase. Él nos dice que la lectura es un conjunto de destrezas que utilizamos de una manera o de otra según la situación. Si bien la frase que decidí tomar de Cassani pareciera bastante corta, ya de entrada nos ofrece algunos elementos que posteriormente vamos a ver que son trascendentales en la actividad. Por ejemplo, esta parte en donde dice que es un conjunto de destrezas, es decir, que hay diferentes habilidades que van a estar implicadas al momento de leer. Nos dice también que se utilizarán de una manera o de otra según la situación. El lector tendrá que aprender a decidir cómo es que va a abordar el tema de acuerdo con el objetivo, que también es otro concepto importante que vamos a revisar en un momento, ¿no? De acuerdo con el objetivo de la lectura. Después tenemos esta propuesta de Isabel Solé. Esta la encontramos en el libro Estrategias de Lectura y ella nos dice: leer es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta comprensión interviene tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos. Isabel Solé en esta definición nos ofrece varios de los elementos que están también involucrados en esta actividad de la lectura y que, insisto, en las siguientes diapositivas veremos cómo es que nos recomienda que los vayamos considerando, que los vayamos tomando conforme vamos leyendo un texto. Y finalmente tenemos una definición un poquito más literaria, podríamos decir, de Virginia Woolf, que la incluye en su libro The Common Reader y que dice así: the only advice indeed that one person can give another about reading is to take no advice, to follow your own instincts, to use your own reason, to come to your own conclusions. Each must decide that question for themselves. Como decimos, es una definición, una propuesta de una escritora que evidentemente no tiene en mente las cuestiones teóricas, los fundamentos metodológicos acerca de la actividad, sino que más bien se enfoca en este proceso como de que nos ofrece esta oportunidad de reflexionar y que esta reflexión, ella nos sugiere, ¿no?, que sea una reflexión libre de estas recomendaciones, de pasos a seguir, de instrucciones que alguien pudiera dar, ¿no? En este punto quisiera, pues, advertir que si bien el propósito de la presentación sí es dar estas sugerencias, estas posibilidades en cuanto a eh, agregar ciertos detalles a las actividades que de por sí ya llevamos a cabo cuando nos toca leer con el grupo
en el salón, me gustaría detenerme un poquito en una primera parte y reflexionar acerca de la lectura, la importancia que tiene esta actividad y sobre todo en qué circunstancias la estamos llevando a cabo. Es decir, qué esperamos de nuestros grupos, qué esperamos de nuestros alumnos cuando vamos a leer, en qué circunstancias, en qué condiciones se encuentran sus habilidades de lectura. Tal vez, pues, ¿qué podríamos hacer para en un momento dado contribuir a mejorar esas habilidades? También tengo que admitir que proponer o reflexionar acerca del tema de esta forma, tal vez tuviera el obstáculo en el caso de, como es mi caso, tal vez que estoy en clase de inglés y que me toca leer un texto en inglés con los alumnos, pues nos topamos con cuestiones de límite de tiempo, como muchos de ustedes saben, a veces vamos, o muchas veces vamos ya apretados con un programa, vamos haciendo las cosas pues también lo más rápido que podemos. Tal vez sería mucho pensar que aún con eh, con esta forma de trabajo, a lo mejor con tan poco tiempo para desarrollar las actividades como quisiéramos, incluso o quisiéramos todavía fomentar o alentar a nuestros alumnos a leer de una manera más efectiva. Es una realidad que tenemos esos obstáculos, pero yo creo que bien vale la pena reflexionar acerca de eso y también ya posteriormente, ¿no? Si logro ahí clavar la espinita de la curiosidad con esta presentación, entonces considerar cómo lo podríamos hacer cada quien desde su espacio, cada quien desde o a partir de tener estos conceptos, algunos conceptos más presentes, qué podríamos hacer nosotros para contribuir a una lectura más eficiente en nuestros grupos. Tenemos el siguiente concepto, que sería estrategia. Por estrategia, Solé nos ofrece la siguiente definición y nos dice que la estrategia es útil para regular la actividad de las personas en la medida en que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que nos proponemos. Entonces tenemos una definición bastante general, pero si la relacionamos una vez más con la actividad de la lectura, podemos ver que, dada la complejidad del acto de leer, necesitamos eh, seleccionar cómo vamos a avanzar en nuestra lectura, qué estrategias, qué formas de ir leyendo vamos a poder usar dependiendo el texto al que nos estemos enfrentando y el objetivo que tengamos en nuestra lectura. Al mismo tiempo podemos evaluar, esta estrategia me funciona, esta forma de leer no, si puedo cambiar, si sigo avanzando en mi lectura. Y en un momento dado, pues como aquí lo dice, podríamos incluso considerar abandonar la lectura si a lo mejor es un texto que de todas maneras no me convence, no me llama la atención, o si la estrategia no es la adecuada, puede que detenga la lectura para abordar el texto de otra manera. Todo enfocado a que en un momento consigamos el objetivo que nos hayamos trazado en un principio. Esta descripción, insisto, pareciera pues bastante básica, bastante general. Sin embargo, los autores insisten en que es recomendable, lo más pertinente es ser conscientes de la complejidad del proceso, como decíamos hace rato, y que lo mejor sería tener estas estrategias para poder abordarlo
y que esta conciencia pues no la tengamos o no esperar que solamente sea en un momento del aprendizaje. Es decir, los autores, los investigadores especialistas en estos temas eh, expresan mucha preocupación porque llegados los alumnos, en este caso, ¿no? Si estamos hablando de clases, de grupos, llegados los alumnos a niveles de licenciatura, tal vez de prepa, en donde se esperaría que tengan cierta capacidad lectora, pues resulta que no la tienen, resulta que se enfrentan a textos para los cuales las estrategias que vieron, si es que hubo esta enseñanza, digamos, a conciencia de posibles estrategias, ya no les alcanzan para abordar textos de más complejidad. Y es donde nos presentan los niveles de lectura en los que se puede desarrollar precisamente esta actividad, ¿no? Por un lado tenemos el nivel de codificación en el que se identifican eh, los elementos que componen el texto, como dice aquí, letras, palabras, frases, ¿no? Y que es el primer paso para abordar la lectura. Se puede llegar a un nivel de comprensión en el que ya se entiendan qué representan estos símbolos. Se puede también después llegar a identificar cuál es el uso, el propósito de este texto, por ejemplo, ¿no? Si es un texto argumentativo, eh, si cumple con el objetivo que tiene el texto, ofrece las evidencias, tal vez, a los argumentos suficientes para defender un punto de vista o para igualmente atacar a lo mejor un punto de vista, sería, el lector puede llegar a identificar esa parte, ¿no? Y al final nos da esta posibilidad de alcanzar una lectura crítica en la que con elementos que ya hemos mencionado, el contexto del lector, su conocimiento previo, la forma de abordar, la estrategia que pueda utilizar, entonces creará un conocimiento a partir de su contacto con el texto. Eh, Isabel Solé nos muestra un diagrama que en realidad toma de una publicación anterior. Ahí tenemos la publicación es de 1990, Force Resource Model, en el que también nos comentan, lo que nos dicen es que estos niveles no necesariamente tienen que ser lineales, no siempre vamos a pasar del 1 al 2 al 3, sino que están en constante interacción. Como pueden ver en el esquema, al centro de la actividad tenemos este análisis textual, es decir, esa posibilidad de llegar a un nivel de lectura crítico para el que nos apoyaríamos de los otros niveles. Lo que los autores también mencionan, y muchos coinciden en esta preocupación de darse cuenta de que en muchas ocasiones se está quedando el lector, los lectores, en este caso los estudiantes, en el nivel de decodificación, que si bien identifican, saben qué quiere decir el texto, a veces logran alcanzar la comprensión del texto, ¿no? Pero difícilmente en muchos casos llegan a el análisis crítico, a una lectura crítica del texto. Ellos afirman que este es un problema, perdón, que se presenta en muchas regiones del mundo, en muchos países, y toman un término que es el analfabetismo funcional. Es decir, con este término lo que ellos dicen es, no se refieren a que la persona no sea capaz de leer. La persona puede ir, decirnos qué dice el texto, pero difícilmente llega, como decíamos, a niveles de comprensión y todavía es menos probable que tenga o que alcance un nivel crítico acerca de la lectura. Entonces,
los especialistas afirman que, una vez más, como decíamos en un principio, lo más recomendable es que estos conceptos, estas eh, etapas de la lectura, las estrategias que podamos revisar para ir mejorando la lectura, no solamente se consideren al inicio, cuando la persona está aprendiendo a leer, sino que es algo que se tiene que mantener en todos los niveles educativos. Y aquí es donde quisiera yo que es hacia acá es donde quisiera yo que nos llevara la reflexión, como les decía hace un momento, ¿no? Eh, es probable que estemos atendiendo grupos de prepa, en muchos casos también de licenciatura, y en qué circunstancias están nuestros alumnos, cómo es que están leyendo. Aquí Casani, este es un ejemplo que nos ofrece Casani, y en el que nos dice, grosso modo, cómo es la práctica de lectura. Aquí eh, cabe aclarar que este ejemplo lo da y él se refiere a que esto es lo que sucede en niveles básicos, pero a ver, lo leo rápidamente y vamos a ver cuál sería su impresión al respecto. Uh, el texto dice, ¿no? Con pocas variaciones, la secuencia didáctica, típica y tópica de enseñanza de la lectura es la siguiente. Primero, el maestro escoge una lectura del libro de texto. Después, un alumno lee un fragmento, mientras el resto sigue la lectura en su libro. Después, si comete algún error de oralización, el maestro lo corrige directamente o delega a otro alumno. En el punto 4, una vez oralizado el texto, el maestro formula preguntas sobre la lectura que los alumnos contestan individualmente. Y al final, ejercicios de gramática a partir del texto. Tal vez con este ejemplo, que insisto, Casani lo propone en niveles básicos de aprendizaje de lectura, podamos ver que es probable que en la práctica, en los momentos en que leemos con nuestros grupos, todavía tengamos algo de esta práctica, ¿no? Y Casani va un poquito más allá. Nos ofrece el siguiente ejemplo, insisto, para mostrar al nivel de lectura en el que se está llegando, incluso en niveles educativos, decíamos hace rato, de prepa o tal vez de licenciatura. Perdón, me regresó, le di doble clic a la... Bien, bueno, no le voy a dar tanto tiempo aquí en la grabación, igual y, o sea, tal vez si vean el video después podrían pausarlo. Casani nos ofrece un texto, si ustedes lo revisan brevemente, se darán cuenta, es evidente que es un texto con palabras inventadas, un texto que no tiene sentido, pero es un texto al que le sigue una serie de preguntas. Tanto en el texto como en las preguntas tenemos ciertas similitudes, ¿no? Por ejemplo, la gramática del español, y que si ustedes se tomaran unos instantes para leerlo y tratar de contestar las preguntas, como Casani describe el ejercicio, es muy probable que encuentren las respuestas, a pesar de que estamos enfrentándonos con un texto que no tiene sentido alguno. Las palabras, insisto, son inventadas. Pero lo que Casani nos quiere mostrar con este ejemplo es que si bien el lector tiene esta capacidad de identificar ciertos elementos de la gramática, ciertas palabras que están ahí en el texto y es capaz incluso de después contestar preguntas cerradas, bien, ¿no? Con las respuestas correctas, no es esto prueba de que se estén llegando a niveles de comprensión en la lectura. Es lo que nos quiere mostrar Casani con este ejercicio. Me parece a mí es interesante en términos de en qué nivel de lectura estamos, están nuestros grupos, están nuestros alumnos. Además de los niveles de lectura, se proponen también tipos de lectura. Es decir, vamos a acercarnos de diferentes formas dependiendo del texto que tengamos, ¿no? Aquí nos ofrecen 4 categorías. Por un lado, la lectura extensiva, cuando tenemos textos que seguramente podríamos mencionar que son fuera del aula porque es una lectura por placer, por interés.
lectura intensiva, como aquí lo dice, para obtener información del texto, una lectura rápida y superficial, igualmente, para obtener cierta información, y después una lectura involuntaria. Casani nos menciona que durante el día, con el simple hecho de andar por la calle, encontramos texto, encontramos algo que leer en todas partes. Anuncios, si utilizamos, por ejemplo, el transporte, ¿no? O sea, tenemos ahí ya un tipo de lectura que igual nos exige un nivel de lectura, ¿no? Si el ejemplo que mencionaba, si voy a tomar el transporte, lo único que necesito es identificar que la palabra me permita saber que es la ruta hacia donde voy, ¿no? Pero que entonces constantemente, todo el tiempo tenemos la exigencia de leer a diferentes niveles, pero durante el día tenemos este contacto con la lectura. Después vamos a ver el contraste en dos tipos de lectura nada más. La extensiva, como decíamos hace rato, en la que puede haber textos más largos, ¿no? A lo mejor un libro completo, una novela. Estamos hablando de lectura por placer, estamos hablando de un entendimiento global de un libro, ¿no? Que puede ser en un espacio que no sea el aula, y por otro lado, la que comúnmente vamos a tener dentro del aula con los alumnos, una lectura intensiva en el que hay un propósito didáctico, en el que estemos, como dice aquí, enfatizando diversos tipos de comprensión, idea central, detalles, reflexiones gramaticales, vocabulario, y que claramente lo vamos a tener en los libros de texto que usemos. Ahora bien, los teóricos afirman que a lo largo del estudio de la lectura se han propuesto diferentes modelos de comprensión. Tenemos aquí los más típicos, en los que son, pues sí, digamos, más mencionados por los investigadores, de los que parten normalmente, en los que coinciden, en los que tenemos primeramente el modelo ascendente, en donde se va de una decodificación del texto a una comprensión ya un poquito más global. En la segunda, que es la descendente, en la que se usa el conocimiento previo para después entender el texto. Tenemos también ya el modelo interactivo, que implica las otras dos, en las que las otras dos están en juego para poder tener la comprensión de qué dijo, qué nos quiso decir el autor, qué tenemos ahí, qué se quiso comunicar en el texto. Y la última, que es la transaccional, en la que lo que nos dicen es, una vez que se entra en contacto con el texto, una vez que se usa el conocimiento previo, una vez que se traza el objetivo por el cual estoy leyendo el texto, lo que comprendamos, lo que alcancemos a producir, ese conocimiento nuevo, no va a estar ni en el texto propiamente, ni estaba en el conocimiento previo del lector, sino que es un conocimiento nuevo. Para este modelo transaccional, los teóricos eh, afirman que lo que se necesita es esta lectura activa. A lo mejor en los ascendente, descendente, puede haber un rol más pasivo del lector, pero ellos afirman que si se llega al nivel transaccional, la lectura debe de ser activa. El lector tiene que poner en juego conocimiento previo, estrategias, establecer un objetivo para que entonces la comprensión del texto sea algo nuevo. Y ya hemos mencionado entonces el hecho de establecer un objetivo, expectativas a la hora de acercarnos a la lectura. Personalmente considero, y bueno, evidentemente también varios investigadores coinciden, en que este sería eh, tal vez el momento más relevante a la hora de acercarnos, a la hora de entrar en contacto con una lectura, ¿no? Por ejemplo, Isabel Solé afirma que dependiendo de lo claro que establezcamos el objetivo, va a ser el desempeño de los alumnos a la hora de acercarse al texto, e incluso ella menciona, pues sí, un concepto para referirnos a
si el alumno sigue o no sigue con la lectura. Ella menciona este concepto de el umbral de frustración del alumno o de la persona que está leyendo. Si no tiene claro cuál es el objetivo, si no tiene claro por qué está leyendo el texto que se le está dando, lo más probable es que sea más rápido el momento en que pues deje la lectura, en que abandone el texto, o que si bien lo termine, sea en un nivel muy bajo de lectura, que simplemente sea para contestar las preguntas al final del texto, ¿no? Entonces, coincido yo en lo que mencionan, en que esta parte de establecer los objetivos, o en el caso de la clase, de transmitirle, de aclararle a los alumnos por qué vamos a leer el texto, es fundamental para que se pueda, eh, incluso, ¿no? Se pueda originar cierta curiosidad, a lo mejor acerca del texto, para que no caigamos en ser nosotros, es decir, el profesor quien está frente al grupo, quien está más animado, o tiene que mostrar, ¿no? Tal vez también, tiene que mostrar que está muy animado por leer el texto, que a lo mejor es interesante, que igual ni está tal vez tan convencido de que así lo sea, pero tiene que mostrar eso esperando que los alumnos coincidan. Lo que nos sugieren es que debemos encontrar las estrategias adecuadas para que sean los alumnos los que en un momento dado sientan esa expectativa, que sientan esa motivación, que tal vez sí estén convencidos de que va a ser interesante abordar ya el texto después de saber hacia dónde va la lectura. Y bueno, en esta diapositiva están diferentes objetivos, evidentemente, eh, unos de textos de otro tipo que a lo mejor no estarían en el salón de clase, pero también acá tenemos objetivos, si pueden ver la diapositiva del lado derecho, que estarían o que serían parte de la lectura que realizaríamos en el salón de clase. Ahora bien, una vez establecidos los objetivos de la lectura, lo que nos sugieren es ser conscientes, tener claro que la lectura se divide en tres momentos. Vamos a tener el primer momento antes de entrar en contacto con el texto. El siguiente momento es mientras vamos leyendo el texto. Y al final del texto, después de la lectura, sería el último momento. Ya lo decíamos hace rato, ¿no? Uno de los elementos me parece más importantes es establecer el objetivo. Y evidentemente, eh, este momento de previo a la lectura nos da la oportunidad de llevar a cabo ciertas estrategias, además de establecer el objetivo, que ayuden al lector, en este caso que ayuden a los alumnos a acercarse a alcanzar la comprensión del texto y decíamos hace rato, de ser posible, dependiendo del texto que estemos leyendo, dependiendo de la actividad que estemos realizando, tal vez ahí poner un poquito de práctica la lectura crítica. De las recomendaciones generales para antes de leer el texto, sería activar el contexto, el conocimiento previo del lector, de manera que veamos qué tanto sabe acerca del texto, qué idea tiene ya, cómo se puede aproximar, cómo le puede ayudar este conocimiento previo a leer con más eficacia. Durante el texto tenemos estas actividades que nos ayudarán a lo mejor a monitorear cómo va desarrollándose la lectura, a ir construyendo el conocimiento de este texto y a realizar estas estrategias que vayan ayudando al lector a estar también atento al texto. Al final, después de la lectura, sería un momento para, como lo dice aquí la diapositiva, tomar distancia, ya será el momento para el análisis y en su caso, hacer los ejercicios que nos dicte el libro que tengamos.
Una cosa en la que también coinciden los autores es que las estrategias que se vean para estos momentos no son fijas. Es decir, eh, podríamos también plantearlo de esta forma, ¿no? O sea, aparte de la complejidad que representa la actividad de lectura, es una actividad también, pues digamos, viva, por así decirlo, que entonces se resiste, digámoslo así, a tener este proceso lineal, ¿no? Que tengamos, como decíamos en un momento, los pasos determinados y que entonces, si lo seguimos, garantizamos esa comprensión del texto. Lo que nos dicen es que muy probablemente nos vamos a dar cuenta que las estrategias que estén en uno u otro momento de la lectura se pueden ir combinando, se pueden ir completando, pueden pasar a lo mejor la que ya teníamos para antes de leer, también nos funcione para después de leer, viceversa. Entonces, eh, pues vamos a ver que tenemos y tenemos esta posibilidad de intercambiar estrategias. Y yo diría también que tenemos esta, eh, tal vez hasta responsabilidad de identificar que efectivamente es posible hacer este intercambio entre las estrategias que tenemos en los diferentes momentos. Ahora bien, es importante mencionar que en los libros de texto que usamos para clase, las actividades de lectura ya están diseñadas de manera que los ejercicios que ofrecen consideran estos tres momentos de la lectura. En la diapositiva que pueden ver tenemos del lado izquierdo un ejemplo de un ejercicio de lectura de un libro de nivel intermedio. Del lado derecho tenemos un ejercicio de un libro de nivel avanzado y en ambos tenemos una instrucción que nos pide cierta información, que hace algunas preguntas para el momento antes de que empecemos a leer el texto. Es decir, con estas preguntas, con esta instrucción podemos activar, podemos retomar el posible conocimiento anterior que tenga el lector acerca del tema. Tenemos también algunas instrucciones que podemos ir realizando durante la lectura y también tenemos otra sección en la que se revisa ya en el momento posterior a la lectura. En el ejemplo del libro de inglés avanzado, incluso tenemos preguntas en las que se alienta un poquito a la reflexión, a la lectura crítica. Evidentemente, pues ya el nivel de idioma podría ayudar a que se llegue a este nivel de lectura también. Entonces, tal y como también lo mencionan los especialistas en el área, pues también en sus trabajos, en sus investigaciones, sobre todo en su recopilación de información, de estrategias de lectura, no proponen las estrategias más novedosas, no están descubriendo el hilo negro, simplemente lo que hacen es agrupar estrategias que han sido ya propuestas, pero sobre todo ahí es donde sí podría estar la propuesta por parte de ellos y yo creo que es a lo que podríamos aspirar nosotros al revisar estas estrategias. Sobre todo se consideran las posibles variaciones, los posibles cambios, adaptaciones que se pudieran hacer a estas estrategias al momento que cada quien las utilice. Entonces, vamos a revisar y tenemos en la primera sección serían estas estrategias, estas recomendaciones para antes de la lectura, que en términos generales lo que van a tener en común es que se enfocan en activar el conocimiento previo, en proponer el objetivo de la lectura, en plantear incluso expectativas, como lo tenemos en la primera estrategia, con base en ciertas preguntas. Por ejemplo, preguntar qué conozco del tema, por qué leeré este texto, qué me llama la atención sobre la forma de este texto. Entonces podemos alentar a los alumnos, a los lectores,
a que se acerquen al texto, pero de esta manera antes de empezar a leer. Si es que se cuenta con un poco más de tiempo, si es que se puede hacer un poquito más larga a lo mejor esta parte de la estrategia, incluso se puede elaborar un formato, si es posible, insisto, pero también se puede llevar pues de manera oral, se pueden hacer las preguntas, pueden los alumnos contestar, podemos tomar notas en el pizarrón, es decir, dependiendo de pues sí, el tiempo, a lo mejor también la lectura, dependiendo de cómo podamos trabajar con el texto, tendremos la oportunidad incluso de elaborar formatos o de trabajar directamente con las preguntas ahí en el salón. En la siguiente estrategia, lo que nos sugieren es considerar estos elementos paratextuales, es decir, si el texto tiene cierto formato, no sé, en columnas tal vez, parecido a lo que encontraríamos en un periódico, si tiene imágenes, si tiene pies de fotos, es decir, una exploración se puede hacer con esta estrategia en la que también se activa el conocimiento previo, se empieza a involucrar al lector a partir de lo que puede ver a golpe de vista sin entrar todavía en la lectura. Entonces, es importante que veamos qué elementos paratextuales contiene el texto. Otra estrategia que listamos también aquí, que se puede sugerir, es la elaboración de perfiles semánticos con ciertos términos que pudieran servir. Esta estrategia la podríamos conectar con lo que haríamos después de la lectura, en caso de que necesitamos resumir, encontrar una idea principal, retomar alguna información del texto, podríamos tener ya estas notas para después retomarlas en ese momento. Una técnica que en realidad es muy parecida a la estrategia que veíamos al principio para poder establecer objetivos y formar expectativas también acerca de la lectura, es esta técnica CQA, es decir, con estas preguntas así muy concretas. ¿Qué conozco? ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que he aprendido después de la lectura? Como pueden ver, a pesar de que la incluimos en este momento antes de la lectura, la propia estrategia nos indica que podemos incluso llegar a el momento después de la lectura. Ya lo habíamos mencionado, estas estrategias, si bien se pueden agrupar en alguno de esos tres momentos, es muy probable que las podamos intercambiar o que puedan aparecer en uno o en otro momento de la lectura. Además de estas estrategias, también para antes de la lectura, en donde, bueno, tenemos un poquito más de propuestas, sobre todo por lo que mencionaba hace un momento. Considero que este es el momento de los tres, creo yo, que es el más importante, cuando vamos apenas a empezar a leer. Y ya decíamos también, incluso los especialistas en el tema, ¿no? Admiten cuando hacen su recopilación de estrategias que no son lo más novedoso, pero que lo importante es considerarlas, tenerlas en mente. Esto lo digo por la primera que pueden ver en la diapositiva, que es una lluvia de ideas, es una estrategia bastante común, es una estrategia que igualmente nos podría hacer que el propio libro nos la pida, que la conocemos, pero que lo importante es que sepamos que está esta opción para poderla llevar a cabo con el grupo, con los estudiantes y tratar de activar, de llamarles la atención acerca del texto. Igualmente podría ser en el momento de la clase o si dispone un poquito más de recurso también, de tiempo, incluso si se puede imprimir, podría originarse un formato para que se pueda llenar más rápidamente. En la siguiente estrategia, la sugerencia es primeramente revisar el texto para entonces elegir. Aquí tenemos 10 palabras importantes, pueden ser más, pueden ser menos, pero de manera que este vocabulario que nosotros decidamos extraer del texto, pues pueda ser a lo mejor para posteriormente formar igual también un resumen, buscar una idea principal, revisar algún elemento importante que consideremos que está en el texto. Una vez más tenemos esta estrategia formada que también termina formando este acrónimo, ¿no? Estimar, leer, responder, preguntar, ELRP, y que un poquito a diferencia de las anteriores, en las que veíamos la importancia de activar conocimiento previo, establecer el objetivo
formar expectativas. El énfasis de esta estrategia es que estas acciones, estimar, leer, responder, se vayan haciendo durante la lectura. Es decir, iniciamos, pero en cuanto seguimos leyendo podemos volverlas a aplicar. El consejo es que no dejemos que se pierda la atención aplicando o llevando a cabo estas actividades también durante la lectura. Finalmente, también podemos, a partir de una lectura anterior, al momento en que estemos trabajando con el grupo, hacer una selección de términos que nos van a servir también para involucrar a los lectores, pero en este caso también pedirles que sean ellos mismos quienes propongan definiciones. Como pueden ver, es bastante sencillo y nos puede incluso ayudar para revisar vocabulario, algunos términos que consideremos importantes y que puedan los alumnos poner en práctica también, revisar si son ellos capaces de revisar estos términos, de proponer la explicación, cuál es el significado, sin que el profesor entre, digamos, en acción en este momento, no proponer las respuestas, las definiciones, sino que lo haga el grupo en este momento. Después, para la sección durante la lectura, las estrategias que tenemos para sugerir serían, primeramente, elaborar fichas de personajes. En caso de que tengamos un texto narrativo, que nos toque leer un texto narrativo en la clase, podríamos pedirle a los alumnos que elijan a uno de los personajes de la historia y que elaboren esta ficha en la que se enlisten características, rasgos de personalidad, como lo menciona aquí la observación, las relaciones entre distintos personajes. Es decir, podrían enlistar primero elementos que describan al personaje que estén en el texto. Una variación, o podríamos pedirles que agreguen, por otro lado, también aspectos que ellos crean que también coincidirían ya con los rasgos, con las características que están describiendo de ese personaje. Es decir, estos elementos no estarían en el texto, pero los alumnos podrían proponerlos. Cuando revisaba esta estrategia se me ocurría, por ejemplo, en la clase de inglés podríamos poner en práctica vocabulario para especulaciones, en esta parte de que los alumnos proponen características que no están en el texto, pero que ellos consideran que también le podrían pertenecer al personaje, ¿no? Entonces podríamos utilizar models for speculation, en este caso, para completar esta ficha de personaje. Podría ser esta una variación o un complemento de esta estrategia. Después tenemos procedimientos de eliminación de elementos en los que igual le requeriría al profesor en un momento anterior revisar el texto, editarlo. Decíamos ya que ahora con las herramientas digitales tal vez sea un poquito más fácil decidir qué elementos se podrían quitar del texto para que después le pidamos a los alumnos que ellos propongan cómo se podría completar, qué podrían ellos usar para esos espacios que se encuentran en el texto. En este caso, sería decisión del profesor si lo que va a quitar nos va a servir para revisar vocabulario, alguna función gramatical específica. Se prestaría esta estrategia para esta práctica en particular. Otra estrategia que se sugiere durante la lectura sería este llenado de mapas conceptuales, en el que tendríamos información que nos ayudaría tal vez posteriormente a poder contestar ejercicios, igualmente a hacer un resumen, igualmente a proponer una idea principal acerca del texto. Una vez más vemos cómo estas estrategias no están fijas, también tienen ese contacto con otros momentos de la lectura. Y finalmente, como ya lo decíamos, dentro de estas estrategias que son bastante comunes, pero que es bueno tenerlas en mente, pedirle a los alumnos que vayan subrayando evidencias, a lo mejor acerca de preguntas que se establecieron al principio o de las expectativas que ellos habían propuesto antes de leer, podría ser,
y ver si con este subrayado también en un momento después de la lectura podemos proponer ideas principales o un resumen del texto. En cuanto a al momento después de la lectura, las estrategias que sugerimos aquí, por un lado, sería retomar estas ideas, estas predicciones, estas propuestas que se hicieron antes de la lectura para contrastar, para corroborar, confirmar si a lo mejor las predicciones sí fueron ciertas o también ver que no resultaron como se habían establecido. Entonces, vean también cómo aquí estamos retomando una estrategia que se empezó antes de la lectura y que me sirve también para este momento después de la lectura. Como ya decíamos, es muy común que si estamos usando un libro de texto contenga ya ejercicios para el momento después de la lectura, pero también podríamos pedirle a los alumnos que ellos creen, que ellos escriban, que redacten sus propias preguntas y ver también desde ahí podríamos revisar a lo mejor si están utilizando una estructura interrogativa correctamente, pero a la vez esto puede dar al diálogo, podríamos incluso pasar de lectura a producción oral para ver si da tal vez un debate, un diálogo, la comunicación para que esas preguntas se puedan contestar. En la siguiente estrategia también se consideraría si tuviéramos un texto narrativo, pedirle a los alumnos que propongan un final diferente al que viene en el texto que ya leímos. Repito, no es una estrategia fuera de lo común, hay incluso ejercicios, lecturas de los libros en las que nos piden hacer esto. Bueno, igual podríamos retomarla en un momento dado para, si queremos, además de poner en práctica cuestiones de lectura, a lo mejor pues revisar un poquito la creatividad de los alumnos, que puede hacer un final que fuera más, no sé, más dramático, más interesante, más divertido. Se puede incluso pedirles que intercambien si trabajan en equipos con otros equipos, intercambien los finales para ver qué les parecen, incluso hacer un concurso, qué final sería mejor. Es decir, las variaciones pueden ser muchas más. Y finalmente, pedirle a los alumnos que en sus propias palabras tal vez hagan un resumen, que digan cuál es la idea principal, que retomen alguna idea del texto, y esto nos ayudaría a practicar un poquito la paráfrasis, que por otro lado lo podríamos incluso relacionar con textos de certificación internacional en los que, como ustedes saben, la paráfrasis es muy común a la hora de buscar respuestas o de realizar ejercicios, no solamente de lectura, también en la parte de listening puede venir, se puede usar esta estrategia. Eh, a grandes rasgos, estas son las estrategias que se sugieren para los diferentes momentos de la lectura. Y ya a manera de conclusión, me gustaría proponer unas ideas que retoman algunos aspectos que fuimos explicando, que fuimos presentando en este tema. Yo creo que es muy importante, como decíamos, que si bien las estrategias pueden ya retomar algunas que hemos usado o incluso retomar algunas que hemos visto en otros ejercicios de lectura, eh, es muy valioso estar al pendiente de esos tres momentos de la lectura. ¿Qué puedo hacer antes, durante y al final, después de la lectura? A mí me ha parecido, al tratar de llevar esto a cabo en las clases, que esto nos ayuda como a tener más control, como a tener mejor guiada la actividad de lectura, y que los alumnos de esa manera se involucran más fácilmente en la actividad, ¿no? Teniendo en cuenta, no perdiendo de vista estos tres momentos de lectura. Ya decíamos también que si bien en esta presentación el principal objetivo es proponer, sugerir algunas estrategias, yo creo que vale la pena pensarlo como una pequeña oportunidad que tenemos para tal vez contribuir un poco a esta mejora de la lectura. Ya lo decíamos, autores como Casani, al mencionar este problema de lectura incluso en niveles educativos altos,
pues sí se muestran con esta preocupación de darse cuenta que incluso a estos niveles, cuando se espera que tengan una mejor lectura, una mejor comprensión, aún no la poseen. Entonces, creo que aunque sea nuestro objetivo la práctica de la lengua, podemos un poquito ahí aportar un granito de arena a tal vez que los alumnos se lleven, que los alumnos tengan un poco más de estrategias cuando tengan que leer textos, no solamente de la clase de lengua, sino de otras materias, ¿no? También mencionábamos esta posibilidad de enriquecer las actividades va a depender mucho de las variantes que encontremos para estas propuestas. No son fijas, no todas pertenecen a los momentos en que dijimos, pueden intercambiar, pueden ser muchas más, pero también aquí entra, es muy importante, el papel del profesor, su creatividad y ver qué puede modificar para, para mejorar en un momento dado la estrategia. En la última frase que pueden ustedes ver en esta diapositiva, retomo una idea de Isabel Solé, quien nos dice que la lectura es una capacidad que se reconstruye. Me parece muy importante tener en cuenta que si bien los alumnos, si bien, bueno, todos aprendimos a leer en los niveles, en el nivel básico de educación, esta habilidad tiene que ejercitarse, tiene que continuarse y sobre todo ser conscientes de que puede mejorarse en todos los momentos y no solamente hablando del sistema educativo, de los niveles educativos, sino a lo largo de la vida. Es una habilidad que se puede mejorar, que se reconstruye constantemente y que esta capacidad de lectura puede, pues sí, ayudarnos a lo mejor a pasar ya de los niveles que revisamos hasta llegar a este nivel de lectura crítica. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Solamente ya me queda mostrarles algunas referencias, algunos de los autores de los libros que sirvieron para realizar esta presentación. Si es que les interesa revisar, enterarse un poquito más acerca del tema. Y sería todo. Les agradezco mucho su atención. Hasta luego.